Hola, bienvenidos a la clase de cálculo avanzado. Hoy iniciamos esta clase estudiando a los números complejos. Como sabemos, dentro del campo de los números reales están todos aquellos números, los números naturales, que son todos aquellos números enteros positivos, los números enteros, que serían todos aquellos números que no son decimales, los números racionales, que son todos aquellos números que pueden ser representados por medio de una fracción. Los números irracionales son aquellos números que no se pueden expresar por medio de una fracción. Todo ese conjunto de números es lo que conocemos como números reales. Los números reales, gráficamente, son todos aquellos que se pueden representar en el plano cartesiano. Todo lo que no está definido dentro del campo de los números reales se incluye dentro del campo de los números complejos. Entonces, los números complejos son todas aquellas operaciones, por ejemplo, como raíz cuadrada de menos 4, cuando tenemos la base menos 2 elevado a la 3/4, o logaritmos de un número negativo, logaritmo de menos 1. También puede ser al resolver una ecuación, por ejemplo, esta ecuación cuadrática, x cuadrado más 1 es igual a 0, cuando resolvemos esa ecuación cuadrática, obtenemos como resultado que tenemos dos valores, que puede ser más o menos raíz de un número negativo. Dentro del campo de los números reales no está definido, y es por eso que se hace extensiva la definición. Entonces definimos, matemáticamente hablando, que la raíz cuadrada de menos a, yo puedo descomponer en dos factores. Por un lado, puedo escribir raíz cuadrada de menos 1 por a, y luego, por una propiedad que tienen las raíces y el producto, separo raíz de menos 1 por raíz de a, y entonces a esta expresión, que es raíz cuadrada de menos 1, le llamo la unidad imaginaria, que se representa con la letra i del número imaginario. Entonces tenemos que la raíz cuadrada de menos a es igual a la raíz del número multiplicado por i. Agregando a estos, tenemos otros conceptos de número complejo. Por ejemplo, podemos definir, es un par z, llamado z, es un par ordenado de a, b, donde a y b pertenecen al campo de los números reales. Entonces, si yo tengo expresado de esta manera z igual al par ab, esa es una forma de representar a los complejos. Y a esa forma ab, donde la a y la b son números reales, se le llama a esa forma cartesiana. Si el complejo tenemos expresado de la forma a, donde la parte real representa a la a, la parte imaginaria en este caso es 0, entonces estamos hablando propiamente de un número real, que es la a. Luego tenemos otra definición: los complejos que tienen su parte imaginaria no nula, es decir, tenemos la parte de b, como en este par, se le dice que son números imaginarios. Otro concepto: si tenemos los números complejos de la forma 0b, es decir, la parte real es 0, la parte imaginaria es no nula, entonces a eso se le llama imaginario puro. Y en forma más particular, el complejo de la forma 0,1, es decir, parte real 0, parte imaginaria 1, es propiamente la unidad imaginaria, o sea que yo puedo concluir que el par 0,1 es igual a la unidad imaginaria i. Bueno, a continuación vamos a expresar la representación gráfica de un número complejo. Cada número complejo de la forma cartesiana z, a, b, se puede representar por medio de un punto, en este caso un punto a. Tenemos acá el plano cartesiano, en donde en el eje de abscisa vamos a colocar la parte real, y en el eje de la ordenada vamos a colocar la parte imaginaria. O sea, el par AB se va a escribir en la parte real, la abscisa, que en este caso es la A. En la ordenada tenemos la parte imaginaria, que es la B.
En la intersección de estos puntos tenemos el punto A mayúscula que se llama A fijo, y este es el A fijo, o sea, la representación gráfica de un número complejo. Si nosotros completamos aquí del origen a ese punto, se pueden fijar que aquí se formó un triángulo rectángulo, en donde la parte azul, llamada también hipotenusa del triángulo rectángulo, el ángulo que forma de la parte de la abscisa, o sea que al real, hasta la hipotenusa se llama alfa, que sería el ángulo. Entonces, ¿qué es la M? Le vamos a llamar M al módulo, que en el triángulo rectángulo le llamamos hipotenusa. Al ángulo le vamos a llamar argumento. Y por Pitágoras sabemos que el módulo o la hipotenusa, acuérdense, Pitágoras dice que la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa. Acá expresamos en términos de módulo y en términos de número real y número imaginario. Entonces, el módulo es igual a la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. El argumento es igual, por trigonometría, al arco tangente de cateto opuesto. Fíjense que esto es B, acá también prolongando es B, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces el ángulo, si yo quiero hallar el ángulo de un número complejo, es a través de la fórmula arco tangente de cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si también nosotros tenemos como datos el módulo y el argumento y queremos hallar las partes en forma cartesiana del complejo, es decir, hallar A y B, yo tengo que utilizar la siguiente expresión trigonométrica. Sabemos que el cateto adyacente, que en este caso es la A, es igual a hipotenusa por el coseno del ángulo. En este caso dijimos la hipotenusa es llamada módulo. Entonces, módulo por coseno del argumento, esa es la parte real del complejo. Y la parte imaginaria del complejo es el módulo por el seno del ángulo. Una vez que tenemos hallado el módulo y el ángulo, entonces tenemos una forma de expresar el complejo. O también, si tenemos A y B, le llamamos forma cartesiana. Tenemos que atender que cuando tenemos un complejo en un plano cartesiano, puede estar en cualquiera de los 4 cuadrantes. Puede estar en el primer cuadrante. Recuerden que el primer cuadrante es aquel definido de 0 a 90 grados. El segundo cuadrante es de 90 a 180 grados. El tercer cuadrante de 180 a 270. Y el cuarto cuadrante es de 270 a 360. El sentido siempre es antihorario. Da una vuelta completa, entonces ahí se formó una circunferencia de 360 grados. Entonces, tenemos dos observaciones respecto a dónde están ubicados los afijos. Entonces dice, el valor, la primera observación, el valor del argumento, o sea que la alfa, el valor de alfa, que esta es su fórmula, arco tangente de B sobre A, puede representar dos posibles soluciones, de manera que puede ser menores de 360 y que se diferencian en 180 grados. Y vamos a saber exactamente a cuál cuadrante se está ubicando según sea su representación gráfica. En ejercicios vamos a poder determinar exactamente en qué cuadrante van a estar ubicados esos complejos. Y la segunda observación es que el valor del argumento no es único, pues son válidos sumándoles un número entero de circunferencias completas. Entonces, el valor del argumento puede tener la forma de alfa más menos 2pi o alfa más menos 4pi. Acá hace una vuelta, aquí hace 2 vueltas, la circunferencia 3 vueltas y así sucesivamente.
En general, entonces, podemos expresar alfa, o sea que el argumento más 2 por k por pi, en donde el valor de k tiene que ser un número entero, comprendido desde 0 y puede ser más menos 1, más menos 2 y así sucesivamente. Entonces, de esta forma tenemos la primera parte a lo que corresponde a números complejos.